Según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, este mes de octubre han disminuido de manera considerable los casos de COVID-19 a nivel nacional. Aunque la reducción es algo positivo para el país, los médicos siguen invitando a los ciudadanos renuentes a vacunarse que lo hagan, ya que esto ayudará a que en los próximos meses no haya un nuevo incremento de cifras. Yo creo que es más un acto de responsabilidad que de obligatoriedad. Debemos de ser responsables con nosotros mismos. ¿Por qué? Al no estar vacunados podemos tener o poner en riesgo a nuestros adultos mayores en casa, a nuestros niños, a nuestras mujeres embarazadas que también tienen que vacunarse, y si no estamos vacunados obviamente vamos a trabajar, exponemos a nuestros compañeros, queremos viajar ya sea en bus, ya sea en avión, ya sea en tren, en lo que sea, vamos a exponer a las demás personas. Hoy en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, especialistas de la salud y representantes de la Asociación de Funerarias de Honduras analizarán este tema. Bien, gracias Emily Flores con esta nota introductoria. En el tema de la mañana de hoy, la sociedad nuestra parece poco a poco recuperar la esperanza en medio de la pandemia, y es que autoridades ya comienzan a reportar una disminución en los contagios de COVID-19 a nivel nacional. Las muertes ascienden a más de 10.200 oficiales en casos positivos de este virus, que ya superan 374.700 a nivel nacional, y de estas cifras 322 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 180 están en condición estable, 116 en condición grave y 26 en unidades de cuidados intensivos, mientras que la cifra total de personas recuperadas de la enfermedad ya sobrepasa los 115.600 en el acumulado. En el caso de personas fallecidas por este virus, varios sectores involucrados en el manejo y en el control de la pandemia indican que los mismos han disminuido en al menos un 50%, una situación que alegra a pesar de todo a la comunidad y a las autoridades. Pues esta reducción significa una cosa, que los hondureños nos estamos volviendo más responsables, cumpliendo con las medidas de bioseguridad y, lo más importante, vacunándonos contra COVID-19. Para conversar con nosotros sobre esta noticia nos acompañan desde la zona norte y vía Zoom el licenciado Jesús Morán, que es el secretario general de la Asociación de la Industria Funeraria. Junto a él, el doctor Alcides Martínez, el director de Redes Integradas de Servicios de Salud, el epidemiólogo Henry Andino, y en nuestros estudios, la científica Wendy Murillo, investigadora de virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien dirigió también, y la semana pasada que estuvo aquí con nosotros, el doctor Marco Tulio Medina, este proceso de vacunación, del cruce de vacunas aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a conversar sobre este tema y por ello, por supuesto que nos da muchísimo gusto y es un honor contar con la presencia de ellos, en el caso de la doctora en el estudio y nuestros invitados vía Zoom. Doctora, gracias por acompañarnos, es primera vez que tengo el privilegio y el gusto de conversar con usted, así que es un altísimo honor. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado, un placer estar con usted, con toda la teleaudiencia y con sus invitados también vía Zoom. Muchas gracias y esperamos que este programa sea de mucha información importante para la población hondureña, ¿verdad? Siempre estar informando con la noticia veraz. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Más bien por acompañarnos. Saludamos en San Pedro Sula al licenciado Morán, secretario de la Asociación de la Industria de Funerarias, LIC. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio de BTV. Gracias, licenciado Jorge. Para nosotros es un gusto poder colaborar en términos de información con su prestigioso programa, y al teleauditorio, pues, un saludo a la distancia. Perfecto, gracias, licenciado Morán. Doctor Martínez, director de Redes Integrales de Salud, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Realmente estamos muy complacidos de estar acá y poder entonces iniciar un diálogo y una conversación que nos permita, por supuesto, que la población realmente pueda continuar atendiendo todo el llamado que estamos haciendo para que se puedan vacunar. Lo que estamos convencidos es que los resultados actuales tienen que ver con el tema de la vacunación. Gracias. A usted, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor también Andino, epidemiólogo. Doctor, buenos días. Muy buenos días, licenciado Solé. Muchas gracias. Buenos días a sus invitados.
sobre todo a su teleaudiencia. Nos honra estar en su programa y de verdad aprovechamos toda oportunidad que nos brinden para poder informar adecuadamente, como dijo la doctora Murillo, adecuadamente a toda su teleaudiencia. Es importante que la gente tenga la información correcta desde la fuente correcta. Muchas gracias. Todo lo contrario, doctor Andino, a ustedes, el honrado contar con la presencia de tan distinguidos invitados hoy, somos nosotros como empresa y en lo personal muy particularmente. Entramos, doctora Murillo, datos oficiales indican que las cifras de positividad y de muertes por COVID-19 han disminuido en el país. ¿Podemos confirmar realmente esta situación? Bueno, como usted lo dijo en su introducción, creo que para todos es de mucha alegría saber que los casos están disminuyendo, ¿verdad? Siempre es importante conocer, ¿verdad?, los datos estadísticos que nos brinda la Secretaría de Salud. Sin embargo, sabemos que algunas veces, ¿verdad?, hay algunos datos que no llegan hacia la Secretaría de Salud, pero sí vemos que hay una tendencia, ¿verdad?, a la disminución, y lo más importante, ¿verdad?, es que también los médicos tratantes, los médicos que están en los hospitales, están confirmando esos descensos en estas instituciones, ¿verdad? Entonces eso nos indica que hay una tendencia a la disminución en el número de casos. Perfecto, gracias doctora. Doctor Martínez, como director de redes integrales de salud, ¿cómo ven ustedes en este momento la situación en relación a esta disminución de lo cual nos estaba hablando, tanto en casos como de personas muertas por COVID en el país? Porque hubo un momento en donde toda la población estaba casi como en forma desesperada y nos encontrábamos en una forma con psicosis. Hoy da la sensación, aun cuando no debemos de confiarnos, yo sé que ustedes que son los expertos en este tema nos pueden ofrecer luz muchísimo mayor, pero ¿cómo lo están tomando a nivel de autoridades centrales de la Secretaría ustedes? Bueno, en primer lugar, decirle que cuando ha habido movilizaciones masivas en el país, siempre ha habido un repunte de casos. En este caso, en la última movilización que hubo, ya hay 2 periodos de incubación que pasaron y no ha habido ningún repunte. Para nosotros ese es un buen esperanza, porque en anteriores casos, siempre que ha habido una situación de movilización y de gran gente conglomerada, entonces el porcentaje de positividad por COVID-19 se va incrementando. En este momento la positividad anda cercana al 19%. Pero yo me quiero referir más que todo a la respuesta a la COVID-19. Actualmente tenemos en el último reporte 286 casos. O sea que cada día vamos reduciendo menos casos. Y de ellos, hasta ahorita 100 están en una situación delicada. De tal manera que el porcentaje de ocupación a nivel nacional es del 19%. Con que todos los hospitales del país, todos los hospitales muestran unos porcentajes bastante bajos de hospitalización. Sin embargo, tenemos un problema. Siguen dándose las muertes. Sí se ha reducido, el doctor Henry Andino nos va a contar esta historia, y la reducción es sustancial, es muy importante. Sin embargo, todavía hay una continua cantidad de personas que están muriendo por la COVID-19. Dato importante que yo quiero mencionar es que de los actualmente que tenemos ingresados, solo el 15% tienen sus 2 dosis, ya vamos a explicar eso. El resto, que son casi 70%, no tienen ninguna dosis, y son personas mayores de edad y son personas que tienen comorbilidad. Es evidente decir entonces que la totalidad es que más o menos un 15% de los pacientes que sí tienen sus 2 dosis, ¿verdad?, pero que están padeciendo de la enfermedad.
Pero es otra cosa muy importante que queremos decir. No son ellos los que se están muriendo. Son todos los que no tienen una dosis. Estos son las personas que están, desgraciadamente, incrementando el número de muertes cada día. El tema, entonces, fundamental que quiero traer aquí a este foro es que está directamente vinculada la vacuna con las medidas de bioseguridad al impacto que tenemos ahorita en la respuesta a la COVID-19. Claro, nosotros estamos muy esperanzados porque también los sistemas de triaje y de estabilización de pacientes han reducido casi en el 95% la cantidad de pacientes que han pedido apoyo de centros de triaje. En este momento, solo hay 40 personas que en la semana pasada estuvieron en una cama estabilizadora, que no requirieron hospitalización. Y eso también es importante. No hemos cerrado los triajes, pero estamos atrincherándolos por posible, como ya se va a ver, algún rebrote en las siguientes semanas, sobre todo en el periodo post-electoral. Lo importante es que reconocemos la labor de la red de servicios y de todos los recursos humanos, tanto médicos, enfermeras, profesores, auxiliares de enfermería, microbiólogos, están haciendo una labor importante. Otro factor que yo quisiera resaltar es que hemos actualizado 3 veces el protocolo de manejo clínico y el apoyo de los expertos, de los intensivistas. Eso nos ha dado una buena ventaja para manejar correctamente cada una de las etapas de la enfermedad. Reconocer que la enfermedad tiene unos comportamientos totalmente inusuales. No sabemos por dónde se viene. Algunos me dicen, doctor, me dice, tenga cuidado porque el virus se está como preparando para salir de nuevo. Puede ser, ¿verdad? Sí. Lo importante es que continuemos con esta masiva vacunación, aprovechar a la población, decirle que tiene que vacunarse. Si no se vacuna, va a ocupar una cama hospitalaria. Quiero finalizar esta primera fase diciéndole, una cama de cuidados intermedios nos cuesta 35.000 lempiras diarios. Una cama de cuidados intensivos nos cuesta 59.000 lempiras diarios. El promedio de hospitalización es entre 20, 25 y 28 días. Hagan la multiplicación del dinero que estamos gastando. En este sentido, nosotros consideramos pertinente que la población asuma su responsabilidad para que, por favor, tienen que vacunarse. Si no, la situación se va a ir. Y quiero decirles otra cosa, entre menos susceptibles hay, mayor facilidad de contagio si yo no tengo la vacuna. Ese es el gran peligro hoy. Toda persona que no tenga la vacuna se va a infectar por la COVID-19. Es seguro eso. Perfecto, gracias doctor. Y miren... Finalizo diciendo, distinguidos compañeros, que el tema de la muerte está, por tanto, vinculado a estos dos temas. No cumplo las medidas de bioseguridad y es posible que algunos pacientes que, como ya lo veo, están vacunados, pero es esperable eso, porque la intención de la vacuna es reducir la gravedad. Nunca habíamos dicho que es que no iban a enfermarse las personas. ¿Cómo no? Eso está planificado. Quiero insistir entonces que la continuidad de las muertes por otras causas sigue. La primera causa de muerte de la mortalidad general en el país son las enfermedades cardiovasculares. Y esas se siguen dando, casi un 17% de la totalidad de las muertes. Un 12% está vinculado a los homicidios, y eso lo tenemos en la casuística. De tal manera que es cierto que hay una cantidad inusitada de muertes, o sea, un incremento en relación a los años anteriores. Lo importante aquí es
analizar bien, y en ese trabajo estamos ahorita que tenemos tiempo para analizar cómo fue el comportamiento de esta corte de pacientes de COVID-19. Gracias, doctor Alcides Martínez. Le pregunto al epidemiólogo Henry Andino, esta vacunación masiva que ha habido en los últimos días, ¿ha tenido peso en su concepto en la disminución de casos y muertes de COVID, haciendo un agregado a lo que apuntaba el doctor Martínez, por ejemplo, en este instante? Bueno, mire, sin duda que lo que el doctor Alcides comparte es positivo, ¿no? Pero lo que no podemos compartir de manera positiva es que la mortalidad todavía tiene una tendencia al alza, sigue incrementándose. Y esto es evidente cuando vamos y investigamos en los hospitales, y como bien dice el doctor, el 75% de los pacientes que están ingresados tienen vacunas. El resto no tiene alguna o no tiene ninguna. Y para poder verificar que el efecto de la vacuna ha sido positivo, hemos visto cómo el número de casos graves ha disminuido más del 90%, y eso principalmente deberíamos pensar de que es la vacuna y las nuevas condiciones que las personas están adoptando. Le voy a decir, nosotros desde la parte de epidemiología vemos positivamente estos efectos de disminución, pero no estamos tan alzando vuelos nuestras campanas, porque quizás no es como le dijeron al doctor Alcides, que el virus está atrincherando para salir más fuerte. En realidad no, toda la región de Latinoamérica ha experimentado un descenso en el número de casos bastante fuerte. Inclusive el porcentaje de vacunación que manejamos en Honduras, del 25% de personas con la vacunación completa, es quizás uno de los más altos de la región, y probablemente ese efecto se tenga que ver y tenga que ser comprobable. Lo que no podemos pensar es que esta disminución tenga radicalmente solo una causa, y que sea solamente la vacuna. En ese caso estamos nosotros estudiando, porque le voy a decir una cosa, como bien dijo el doctor Alcides, la disminución de los casos está ahí, eso es muy cierto. Solo que en alguna medida en las últimas 3 semanas hemos evidenciado que, a pesar del número de pruebas altas, se ha hecho bastante el número de pruebas, la disminución de los casos está manteniéndose, y eso es positivo, porque por primera vez durante toda esta pandemia, porque desde abril que estoy manejando en la unidad de vigilancia de la pandemia con los colegas, no habíamos visto un efecto como este, y en realidad tenemos que investigar claramente la razón de este efecto. Hay posibilidades claras de que la vacuna esté ayudando, eso no lo vamos a negar, pero puede ser que no sea la única causa, como bien decía el doctor Alcides. Probablemente la población, y en este caso la última salida de la población no me preocupaba tanto como algunos otros, porque esta era una salida de vacaciones, y probablemente la gente no toda tenía una posibilidad de salir de vacaciones, y si salía iba a ser de una manera más ordenada. Lo que nos preocupa es la salida de las elecciones, donde las cosas no son ordenadas. Cuando vimos las primeras elecciones, las elecciones primarias, nosotros fuimos a varios centros de votación, para constatar el comportamiento, y ahí el comportamiento del distanciamiento y de las medidas de bioseguridad no se cumplieron en absoluto, y ahí vimos como un repunte de casos bastante fuerte se dio, sumado al tema de la Semana Santa, que estuvo también muy de cerca, y que la Semana Santa no es una vacación ordenada como la que estábamos viviendo en la Semana Morazánica. Entonces sí, el repunte de casos viene cuando hay una salida tan abrupta. Y recuerden que lamentablemente en nuestras predicciones estos episodios de descenso ya los habíamos visto que podían ocurrir. El año pasado igual vimos cómo podía haber un descenso, y se lo confirmamos al doctor Alcides para que se tomaran acciones en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, y ahora mismo nosotros esperábamos un descenso de casos. Lo que no esperábamos es que fuese tan consistente, porque durante 10 semanas epidemiológicas los descensos han venido siendo consistentes, pero en las últimas 3 y 4 el descenso no ha obedecido
necesariamente a un descenso de las pruebas, como alguien podría haber dicho. El descenso ha venido prácticamente porque algunas cadenas de transmisión que estaban abiertas, es decir, este contagio comunitario que estaba activo, la vacuna pudo haber sido una barrera que ha impedido que esta actividad progresara. Porque el otro tema es lo que decía el doctor Alcides. Los vacunados en este momento están protegidos. Los no vacunados se convierten en un serio problema. Al principio de la pandemia nuestro problema eran los asintomáticos, porque ellos andaban portando la enfermedad sin síntomas, no eran conscientes de la enfermedad. Hoy los vacunados pueden cursar con una enfermedad tan leve que no sea tan consciente de que está transmitiendo el virus y se pueden tomar libertades, como ya hoy no existe ninguna restricción en el país, para la movilidad o para ciertas actividades. Las personas pueden confiarse y ahí vamos a tener, como bien decía el doctor Alcides, una transmisión activa que va a poder marcar de nuevo, ojalá que no, un nuevo repunte. Pero la vacuna tiene algo de responsabilidad, pero también no somos tan contundentes todavía en hablar con otras personas que toman los medios y pueden llegar a decir que a finales de noviembre vamos a reportar 0 casos. Eso no lo podemos decir. Ni podríamos decirlo, o otros están hablando que estamos aplanando una curva. Eso solo viene a ratificar que esta infodemia, esta pandemia de información, de mala información, sigue apropiándose de los medios. Las personas deben de mantener la alerta y deben de mantener los cuidados y las medidas de bioseguridad, porque esto no se ha acabado, no lo hemos solucionado. Hemos trabajado duro y en este caso lo digo más por la parte del doctor Alcides, se ha trabajado muy duro en dar una respuesta y salvar la vida de mucha gente. Lamentablemente nosotros solo contamos muertos, no contamos los recuperados, pero los recuperados los contamos en función de que puedan haber sido, si salieron del hospital o no. Pero si contáramos los que desde el hospital se han salvado, tal vez deberíamos de hacer una pausa y meditar en la gran labor que se hace desde ahí. Pero todavía la tendencia en este año 2021 y en estas últimas 4 semanas, la mortalidad sigue aumentando. Es cierto que ya no aumenta 3 puntos por ciento como aumentaba drásticamente hace unas semanas. Es cierto que ahora alcanza casi el 0.8 o un punto tal vez, pero sigue incrementándose. El problema es que no tenemos un descenso de curva porque seguimos sumando casos y no tenemos una disminución significativa en el número de muertes. Sí es una disminución agradable ver un 50% disminuyendo las muertes, pero nuestro deber es evitar la muerte. Ese es nuestro deber. Sí. Y eso es lo que tenemos que procurar alcanzar, que las personas no mueran. Así que sí estamos positivos, pero al contrario, nosotros estamos más expectantes para tener evidencias claras de por qué es esta disminución, porque si encontramos evidencias de que hay algunos otros factores que contribuyen con esta disminución, los vamos a seguir haciendo y los vamos a seguir expresando para que la población siga manteniéndose segura y salva. Gracias, doctor Andino. Teníamos hasta las 7:30 al doctor Alcides Martínez, así que lo vamos a despedir. Él tenía un compromiso previo y con el respeto de nuestros invitados, porque tenemos cadena de radio y televisión. Doctor, muchísimas gracias por haber participado en esta primera parte. Sí, muchas gracias. Realmente muy agradecido. Un saludo a todos y bueno, cuente con nosotros en otra oportunidad. Perfecto. Podríamos seguir conversando. Gracias, doctor. Gracias. Un saludo ahí. Doctor Alcides Martínez, director de Red Integral de Salud. Cadena de radio y televisión y volvemos. No pierda nuestra sintonía. Estamos con expertos en este tema de COVID-19, que es importante que ustedes que nos están viendo y nos están escuchando sigan las indicaciones que nos dan nuestros invitados la mañana de hoy. Vamos a cadena de radio y televisión. El dolor nos hace fuertes, pero hay que levantarnos. Nuestra patria hoy nos llama a luchar. La lluvia no nos debe detener.
instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Es un paso histórico el que estamos dando, porque se trata de cumplir. O sea, se dieron los fallos. Con la sentencia les mandan, ordenan a nuestros países ponerse de acuerdo para ya cumplir con el fallo. O sea, nos pasan la responsabilidad a nosotros. La Corte dicta la sentencia y nos pasa la responsabilidad a nosotros para que nosotros cumplamos. Pero bueno, se venía postergando y cumplamos con el mandato de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, este es un paso en el que estamos contribuyendo al fortalecimiento de esa Corte. Esto es una contribución para la paz. Y ya esto facilitará, lógicamente, avanzar en los programas, en los proyectos en el Golfo de Fonseca. Por supuesto que este es un acontecimiento histórico de trascendental importancia para Honduras, pero también para la región centroamericana. Como bien sabemos, este tema de Honduras con Nicaragua tiene raíces históricas centenarias y que por supuesto en distintos momentos se han llegado a arreglos, acuerdos, pero también ha habido momentos bastante conflictivos que han estado llegando o que han llegado a un punto incluso de enfrentamientos de carácter bélico, ¿no? Así es que considero y reitero el hecho de que independientemente de criterios políticos sectarios, este es un tema que atañe a toda la hondureñidad y que sin duda alguna generará beneficios tanto en esta administración como en futuras administraciones, que esperamos se sepa aprovechar adecuadamente este logro para el beneficio de toda la hondureñidad y para llegar a los acuerdos que Centroamérica exige, requiere en un momento histórico tan importante para nuestra región. Lo que la Corte en su sentencia nos dio fue un título jurídico para negociar con las otras partes nuestras proyecciones en el Océano Pacífico. Ese título jurídico, con el tratado de hoy, 27 de octubre, ya no es un título jurídico para negociar, sino que es un derecho concreto que tiene Honduras de proyectar sus espacios en el Océano Pacífico. Nicaragua reconoce soberanía de Honduras en un espacio, una porción de la línea de cierre de 3.168 millas. Eso quiere decir que Honduras es soberano allí y tiene 12 millas de mar territorial, 24 millas de zona contigua y hasta las 200 millas de zona económica exclusiva. Hoy, Nicaragua dijo, reconozco la validez de la sentencia de 1992, reconozco la obligatoriedad de lo que dice la Corte en esa sentencia y por este medio, el tratado de hoy, se delimita ese espacio y su proyección en el Océano Pacífico y reconoce a Honduras soberanía sobre 3 millas, 1.68 en la línea de cierre. Eso es en lo concerniente al Océano Pacífico. El tratado
que se ha suscrito el día de hoy tiene dos componentes, que es el componente del Océano Pacífico y tiene el componente de la delimitación de la porción del mar territorial en el Mar Caribe. La sentencia de 2007, 8 de octubre de 2007, la Corte deliberadamente no delimitó desde la desembocadura del río Huanscoco o Segovia hasta el punto de arranque de la frontera delimitada por la Corte. Y no lo hizo por una razón muy sencilla. Invocó la inestabilidad de la desembocadura del río y la dificultad que le presentaba una situación tan inestable. Como ministro de Defensa en la actualidad, pero antes como jefe de Estado Mayor Conjunto en el 2014, recibí instrucciones del señor presidente Hernández de ver las posibilidades de solucionar todo lo que era el problema limítrofe con nuestros hermanos nicaragüenses. Desde el 1914 empezamos a trabajar para poder llegar a este día, un día de gloria para los soldados, y podemos responder hoy a la patria que hemos cumplido una misión encomendada. Señor presidente, los soldados de Honduras le reportan a la patria misión cumplida. Sin duda que este es un paso extraordinario para la paz, la convivencia y el desarrollo de nuestros pueblos, y hago énfasis en una zona que tiene tanto potencial como es la zona del Golfo de Fonseca, donde desde el 2014, que lo hablamos aquí en Managua, como usted lo recordaba, con el entonces presidente de El Salvador de turno, decíamos, en lugar que el Golfo sea una zona de conflictos, de problemas, trabajemos en que sea una zona de paz, de desarrollo, que le dé oportunidades y empleo a nuestra gente. Hoy los pueblos hermanos de Honduras y Nicaragua estamos haciendo historia. Historia construyendo integración, basándose en el diálogo, en los lazos de amistad para promover la paz y el desarrollo de la región. El sueño integracionista de mi general Francisco Morazán cada vez se ve más cerca. Se está dando este paso dejando atrás conflictos de muchos años y se inicia un camino de oportunidades para nuestra gente. Con mucha alegría y esperanza, hoy los gobiernos de Honduras y Nicaragua firmamos este tratado integracionista en el marco del Bicentenario. Vean ustedes, que tiene como objetivo principal trazar una ruta de paz, prosperidad para nuestros pueblos. Firmando este documento, Honduras y Nicaragua reconocemos nuestra frontera en el Golfo de Fonseca, ratificando lo que ya se dijo en el fallo dictado en 1992 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aquí estamos, como dijo el presidente Ortega, ejecutando lo que dicen los fallos. Y Honduras y Nicaragua mandamos un mensaje a nuestros pueblos centroamericanos y al mundo que respetamos esos fallos. Este documento reafirma la soberanía nacional y reconoce los espacios marítimos que le corresponden a Honduras. Entonces esto nos permite a nosotros los hondureños, y quiero decirlo desde Nicaragua, concretar la estrategia logística que Honduras ha venido desarrollando para enfrentar el futuro de manera competitiva, y un sistema logístico que no solamente es para los hondureños, queremos que sea para los centroamericanos, para las Américas. Y quiero decirlo hoy desde Nicaragua, si los hermanos salvadoreños o los hermanos nicaragüenses que están en la parte sur quieren mover sus productos hacia el Atlántico, por Puerto Cortés
o por cualquier otro lugar, nuestras autopistas, nuestros puertos, son para eso. Y está probado que cuando se da un comercio intrarregional entre los países de Centroamérica, más crecemos los países centroamericanos. Y no es lo que queremos para nuestra gente, empleos y oportunidades. Eso es, de eso se trata. Los piropos en la escuela, en la calle, en el bus escolar, en el transporte público, son actos de acoso y es violencia sexual. No es gracioso, no me halaga, me causa miedo. Las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. ¡Aprovecha! ¡Precios bomba! ¡Solo en Despensa Familiar! Cereal de chocolate Nesquik Flex, 50 lempiras con 70 centavos. Detergente Great Value, variedad 2 por 49 lempiras. ¡Despensa Familiar! Mi amor, ¿cuánto le darías a este vestido del 1 al 100? 6. ¿Y este? 7. 6. 7. Puchica, amor, ¿verdad que yo ya no te gusto? No, lo que pasa es que octubre es el mes de 6 y 7. Matricula en su carro las terminaciones de placas 6 o 7. Quizás por eso su novio anda con esos números en la cabeza. Bueno, la verdad que a este yo también le doy un 7. Instituto de la Propiedad. ¿Ya conoces la nueva agua micelar Detox de Asepsia con carbón activado? La primera agua micelar de color negro. Negra como el carbón activado. Su principal ingrediente. Negra como todas las impurezas que remueve de tu rostro. Negra como todos los puntos negros que previene. Negra como tu máscara de pestañas que desmaquilla en una sola pasada. Así es el agua micelar Detox de Asepsia con carbón activado. El agua negra que te deja la cara blanca de impurezas y libre de maquillaje. Pruébala. Rápido, Asepsia. Desde que empezó la pandemia, como era obligatorio cerrarlo, entonces muchas cosas las perdimos. En el empleo, hasta las inundaciones y todo, nos afectaron. Perfecto, está perfecto porque es una oportunidad. Ya uno es más fácil, uno viene aquí y hay varias oportunidades y uno puede postular. Si todos trabajamos, todos estamos bien. No importa, lo importante es trabajar, sí, porque si uno no le falta nada, uno ya tiene para la comida de su casa. Estoy segura que aquí voy a encontrar trabajo. Más empleo, mejor Honduras. Hacer tu rutina de limpieza facial con Cicatricure agua micelar te lleva menos tiempo que hacerte un café. El agua micelar 5 en 1 de Cicatricure en tan solo 1 minuto desmaquilla, limpia, tonifica, hidrata y refresca tu piel a la vez que la cuida. Descubre Cicatricure agua micelar 5 en 1 formulada con dermatólogos. El minuto que lo cambia todo en tu piel. Mascarilla Peel Off de Asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, Asepsia. Ahora regresamos después de cadena de radio y televisión. Muchas gracias, doctora Wendy Murillo. No tienen idea ustedes la clase que hemos recibido y que le agradecemos infinitamente, doctora, de veras. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No es el tema indiscutiblemente, pero usted nos decía no ha tenido coronavirus, no ha tenido COVID. Nadie de su familia. No. Y mire, son casos un poco usual, porque siempre le comentaba, mi esposa tuvo COVID,
uno de mis hijos COVID, 2 de las personas que trabajan con nosotros COVID, y gente muy cercana, hemos perdido seres queridos por COVID. Pero eso también es importante, el cuidado, su papá, usted nos decía, su mamá, 2 hermanos suyos que son microbiólogos también y todo, han seguido el mismo camino. Así es, sí. Comentábamos extra cámara, ¿verdad?, que esta pandemia no ha sido fácil, que tiene mucho que ver con la disciplina que uno como persona y como familia se crea, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que hay situaciones que nos ponen en riesgo, ¿verdad? Yo no digo que usted haya sido disciplinado, ¿verdad? Pero por su trabajo, probablemente entró en contacto con muchas personas, adquirió la enfermedad. Gracias a Dios, como le digo, yo no he tenido COVID, nadie de mi familia la ha tenido, pero hemos sido muy, muy estrictos. Y fue difícil, ¿verdad? Porque, como usted lo mencionó, tengo 2 hermanos microbiólogos, uno de ellos en primera línea, trabaja en el laboratorio de la región metropolitana, era el que coordinaba todas las brigadas que salían en los inicios, y le comentaba que hasta se bañaba en el patio, ¿verdad? Que hemos tenido que ir adaptándonos y a ir conociendo, ¿verdad?, toda la dinámica del virus, y eso es lo que necesitamos en la población. Hacemos estos comentarios porque hay 3 puntos importantes que comentábamos que no debemos olvidarnos. Uno es que debemos ser prudentes. Estamos muy alegres, muy contentos como país de ver un descenso en el número de casos, pero eso no nos debe relajar, no debe de llevarnos a la confianza, ¿verdad? Vamos a un proceso electoral que, como ya bien lo comentó el doctor Andino, puede traernos graves consecuencias, un repunte en el número de casos. Entonces es ahí donde necesitamos extremar las medidas de bioseguridad, en donde debemos insistir a la población que siga vacunándose, porque a la vista está que las personas que se están muriendo son las que tienen una dosis o las que no lo tienen, y el segundo es que no debemos confiarnos en que el virus puede seguir teniendo una dinámica diferente, tal vez en este momento ya esté lo suficientemente adaptado, pero tampoco podemos cantar victoria. Eso es el mensaje, ¿verdad? No podemos todavía salir con la banderita diciendo hemos ganado, mientras al menos en estos últimos meses del año debemos ser más disciplinados que nunca, porque todos queremos regresar a la normalidad. No debemos confiarnos, y eso es importante lo que apuntaba la doctora Murillo en este momento. Licenciado Morán, en San Pedro Sula, ¿cuáles han sido los meses más críticos de acuerdo al informe que ustedes manejan? Porque incluso, con todo respeto, es muchísimo más cercano a la realidad que lo que manejan las autoridades oficialmente, porque a veces se manejan unos datos y hay personas que mueren o han muerto por COVID-19 y no son reportados oficialmente. ¿Cuáles han sido estos meses más duros, más difíciles? Y si en esa curva que hablamos, de disminución de personas muertas por COVID-19 realmente han disminuido en el país, licenciado, por favor. Pues buenos días, licenciado Zelaya. Mire, efectivamente sí ha habido una disminución bastante fuerte en la mortalidad a causa de COVID-19. Ha disminuido más o menos entre un 52 y un 53%, como lo apuntaba el doctor Henry Andino. En lo que va del mes de octubre, solamente tenemos reportados 783 fallecimientos a nivel nacional. Los peores meses fueron mayo, agosto, septiembre y, si no me equivoco, julio del año pasado. Y si mal no recuerdo, marzo también de este año. Hay un punto importante. En toda la pandemia nosotros ya llevamos contabilizados 20.960 fallecidos. A mí me causa mucha, no sé si tristeza o hilaridad cuando yo escucho a los personeros de salud, sobre todo los que trabajan con el gobierno, porque solamente contabilizan normalmente o hablan normalmente de los hospitales públicos. Y toda la atención se centra en los hospitales públicos, pero no centran la atención en los hospitales privados, en las muertes comunitarias y en una serie de decesos que se han dado a lo largo de la pandemia en diferentes escenarios. Recuerdo el escenario de Olancho, por ejemplo. Olancho oficialmente solamente reportaban como 50 muertos y iban más de 500, y eso lo pudo
corroborar el alcalde de Juticalpa. Solo él había hecho más de 400 entierros. Entonces, las cifras de fallecidos, realmente en casi todos los países del mundo, desgraciadamente, más allá de los países desarrollados, siempre presentan una diferencia sustancial entre lo que dice el gobierno y lo que dicen los funerarios en realidad. Yo estoy viendo este valle que está presentando el COVID en este momento. No sé si el doctor Andino me pueda contradecir, pero yo en toda la pandemia he visto, además de dos valles anteriores, ¿de acuerdo? Sí. Más leves, y siento que está siendo más dramático. Ahora, hay un punto importante que nosotros debemos de tomar en cuenta y que yo creo que el doctor Andino también me va a dar la razón, y es que nos hemos acostumbrado a una virtualidad laboral, a una virtualidad en los hogares inclusive, donde nosotros ya no establecemos tantas relaciones familiares o de reuniones, al menos las personas conscientes, porque siempre hay un grupo poblacional que no quiere acatar las medidas. Obviamente la vacunación también ha ayudado muchísimo, aunque yo no soy experto en epidemiología, pero sí soy mercadólogo y manejo mucho las estadísticas. Han cambiado los hábitos de consumo de las personas, de visitas de las personas, de relacionamiento de las personas, pero el otro punto importante es que no sé si un 35% de vacunación realmente sea una barrera sustancial como para evitar esto. El otro tema importante es que yo estoy monitoreando las noticias internacionales y me doy cuenta, por ejemplo, que China tiene una ciudad de 4 millones nuevamente cerrada a causa de un rebrote de COVID, un brote de COVID-19. Veo que en Inglaterra, por ejemplo, ya están hablando de la cepa Delta 2 y que también están tomando medidas, al igual que Alemania y al igual que otros países europeos, porque hay una nueva oleada. Pareciera que el COVID como que se repliega un tiempo y después vuelve a atacar y surgen las cepas diferentes que contagian a las personas. Obviamente la vacunación yo sé que ha servido mucho, aunque no estoy seguro si ese 35% sea suficiente como para que sirva de barrera. Las estadísticas son claras, dicen que las personas que están vacunadas pues o tienen efectos más leves o no necesitan entrar a UCI, aunque también han habido personas vacunadas que han fallecido, y eso pues lo sabemos, aún con las dos dosis. Lo importante de todo esto es la buena noticia, que sí efectivamente han disminuido los fallecidos. En 2020 tuvimos 7.620 desde marzo al 31 de diciembre. En lo que va del 2021 tenemos 13.340 y estos suman 20.960 fallecidos hasta el día 28 de octubre. Aunque los datos... Yo quiero hacer un llamado... ¿Perdón? Perdón, no, disculpe, aunque le decía, los datos oficiales que maneja la Secretaría son 10.200 aproximadamente, pero los reales son 20.970 aproximadamente, que son los que ustedes han logrado establecer como dato real. Efectivamente, licenciado, recuerde que nosotros no dictaminamos las causas de la muerte. Nosotros únicamente agarramos el certificado de causa de muerte y con eso nosotros contabilizamos. Nosotros hemos visto casos en hospitales públicos, en hospitales privados, hemos visto casos en triaje, hemos visto casos en las calles, hemos visto casos de muerte en las casas, que de eso se ha hablado muy poco. Pero han habido zonas donde las muertes comunitarias han sido bastante elevadas. Olancho es un caso de esos. Y acuérdese que cuando inició la pandemia había muchos tabús. Todo el año pasado había muchos tabús con la COVID-19 y la gente se enfermaba, inclusive no decía nada. Yo padecí de COVID-19 el año pasado, en julio, y paralelamente padeció de COVID un amigo muy cercano y muy querido, que de hecho él me alentaba por WhatsApp a mí para que yo me mejorara, pero él nunca me dijo que él estaba contagiado y que no había buscado ayuda médica. Cuando buscó ayuda médica ya era demasiado tarde y falleció. Entonces, hay muchas historias dentro de la COVID-19 que podemos contar, y el otro punto que ha disminuido mucho son las muertes de grupos familiares. Si ustedes se fijan, el año pasado, a principios de este año todavía bastante, había muertes de núcleos familiares completos, y eso ha ido mermando conforme van pasando los meses.
Y yo supongo que esto es por el cambio de los hábitos de sociabilización de nuestra sociedad. Y eso es importante apuntarlo. Yo creo que los hondureños debemos de tomar un poco más de conciencia y asistir a los centros de vacunación. Nosotros tenemos que tener vacunados por lo menos el 70% de nuestra población para evitar que el COVID siga causando muerte y luto en este país. Nos hace falta mucha conciencia colectiva. Siento que reaccionamos bastante tarde a la pandemia, pero ya no podemos llorar por la leche derramada, sino que tenemos que tomar conciencia para que podamos alcanzar los niveles de vacunación que necesitamos. Y la población tiene que cobrar conciencia. Yo todavía escucho personas reacias. El otro día vi una entrevista ahí de un candidato presidencial que no se quiere vacunar. Yo creo que eso sí es una tremenda irresponsabilidad de parte de un ciudadano. Yo creo que nosotros no podemos poner en nuestras manos la vida de otras personas. Yo tengo que tener la suficiente conciencia para entender que yo puedo ser transmisor de la muerte si soy portador de COVID-19. Y eso es algo que nos ha costado muchísimo que las personas entiendan en el país. Yo hago un llamado a la población a asistir a los centros de vacunación, pero sobre todo a guardar las medidas de bioseguridad y distanciamiento social que tienen que ser efectuados para que podamos eliminar este virus de la faz de la tierra. Si hay un día que he resentido el que haya cadena, con toda sinceridad ha sido hoy, porque las explicaciones que nos están dando nuestros invitados realmente hubiese sido para tener muchísimo más tiempo. Vamos a la pausa última y volvemos con el doctor Henry Andino, con la doctora Wendy Murillo y con el licenciado Jesús Morán al cierre del diálogo en la mañana de hoy. Llegó con todo el Maxi Black. Pantalla LED RCA Smart TV HD 32 pulgadas 5.690 lempiras. Llanta Moto Plus variedad R16 1.800 lempiras, R17 1.980 lempiras. Maxi Despensa. Yo no cabía, estaba súper feliz y era como todo aquello que había imaginado, que había deseado durante tantos años, ya lo podía materializar en colores, en los muebles que quería comprar y realmente muy contenta porque puedo darle un techo a mis hijos. Si no hubiese sido por esta tasa, yo no hubiese podido tener mi casa. La cuota no sale tan elevada. Hay que reconocerle a este gobierno. Es un gran apoyo. Esto es algo de lo mejor que ha hecho el gobierno actual y yo se lo agradezco mucho. Nadie se había preocupado porque los hondureños pudiésemos tener una vivienda digna. Más vivienda, más empleo, mejor Honduras. Aprovecha, precios bomba, solo en Despensa Familiar. Cereal de chocolate Nesquik Flex, 50 lempiras con 70 centavos. Detergente Great Value variedad 2 por 49 lempiras. Despensa Familiar. Como agrónomo este es el sueño, trabajar en un proyecto de esta magnitud con tecnología de punta. Nos dieron la oportunidad, gracias a Dios también fuimos capacitados en otro país, ganamos mejor, tenemos unas mejores posibilidades de vivir dignamente. Aparte yo vengo de una familia que es emprendedora, mi esposa tiene ventas de carne y hemos visto el crecimiento económico por lo que nosotros estamos vendiendo más. Este es el proyecto que San Marcos de Colón necesitaba para empezar a darle empleo a tantas personas que no lo tenían o que ganábamos poco. Y pueblos como San Marcos de Colón hay mucho en Honduras, por lo cual sí lo necesitan para el desarrollo económico y social de un pueblo. Más oportunidades, más empleo, mejor Honduras. Llegaron a la ciudad buscando una vida mejor, de la mano de un hombre que nunca traicionó su honor y principios. Pero todo cambiará, porque la ambición y las malas decisiones entrarán en sus vidas. 2 de sus hijas enamoradas del mismo hombre, su hijo mayor destruye un matrimonio y su esposa asumirá una vida que no le pertenece. La familia. Gran estreno lunes 1 de noviembre 4 de la tarde por el canal número 1 en novelas turcas. BTV, somos todo.
un programa que me ha hecho sentir satisfecho al 100% es este, definitivamente. Lástima, como decimos, y gracias a Ale, a Isis y a Efer que me permiten irme unos minutos más. Doctor Henry Andino, en 2 minutos un mensaje, por favor, a la población nuestra para que sigamos las medidas de bioseguridad, que la gente vaya a vacunarse. Y bueno, lo que usted quiera decir, mejor yo me callo y le paso, por favor. Y gracias por habernos acompañado. Ha sido un altísimo honor, doctor. Sí, no, sin duda que si no hiciéramos ecos de las palabras del licenciado Morán, no estaríamos haciendo nuestra labor. Necesitamos realmente decirle a las personas que tienen que acudir a vacunarse, ellos y su familia. Ahora la vacunación no tiene ningún tipo de restricción, está abierta a todas las edades y haber cubierto todas las edades ha sido beneficioso. Un 35% no es suficiente, estamos totalmente de acuerdo, solo es la mitad de lo que requerimos, pero pensar que en 6 meses hemos llegado a 35% cuando había personas que decían que en Honduras iban a pasar 10 años para alcanzar los niveles de vacunación que van a ser importantes. Creo que es más lo que se ha dicho que lo que se ha hecho. Algunas partes o sectores que han tratado de contribuir, al contrario, se han dicho cosas que bueno, afortunadamente no han ocurrido. Pero sí es importante que las personas acudan a vacunarse, que lleven a sus hijos adolescentes a vacunarse, que todo el núcleo familiar se pueda vacunar, y eso ha sido parte por lo cual, bien decía el licenciado Morán, que los núcleos familiares han permanecido ahora más seguros que al principio. Al principio se exponían más por causa de que la gente que salía era mucho más y traía el virus a las casas, y hubo un tiempo en diciembre que eso perjudicó mucho los núcleos familiares. Pero bueno, sí quiero pedirle a la población, nos enfrentamos a 2 eventos que son particularmente muy especiales para el país, las elecciones. En las elecciones se moviliza todo el mundo, enfermo o no enfermo, lo van a movilizar, y eso es por el interés de los partidos políticos. Lamentablemente no movilizan a la gente para vacunarse como lo van a movilizar para llevarlos a las urnas, pero esto es parte de lo que ocurre en Honduras. Y después vienen las fiestas navideñas, donde nadie quiere dejar de pasar Navidades y fiestas sin la familia, y tradicionalmente han sido fiestas familiares, por lo cual exijo y les pido por favor a la población que se prepare para estos eventos vacunándose y manteniendo las medidas de bioseguridad. El distanciamiento físico y el distanciamiento social son claves en este asunto. El usar una mascarilla adecuadamente y correctamente es vital, y el lavado continuo de manos es algo que va a hacer que las personas se mantengan seguras. Si no puede usar agua, pues el alcohol gel en alguna medida cumple con esa misión, pero sí necesitamos que la población que está comprometida con ella misma y con su autocuidado haga estos esfuerzos de mantenerse seguros, vacunados y guardando las medidas de bioseguridad. Gracias. Doctor Andino, muchísimas gracias, de veras, gracias, agradecido. El doctor Henry Andino, epidemiólogo, nos ha acompañado y ha sido un altísimo honor tenerlo esta mañana. Igual, el licenciado Jesús Morán, por favor, el secretario de la Asociación de Industrias Funerarias en el país. Licenciado Morán. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este programa. Yo solamente quiero dejar una reflexión en esto. La respuesta del gobierno para el proceso de vacunación fue bastante tardada. Y quiero aclarar algo, el 90% de las vacunas han sido donadas. Si no hubiéramos tenido esas donaciones, Honduras no tendría el nivel de vacunaciones que tiene. Y la otra reflexión que yo quiero dejar, y quiero dejarla muy clara, es que los números de las vacunas donadas y las que han ingresado por compra al país no coinciden inclusive con el número de vacunados que el gobierno dice que tiene. Yo quiero creer que hay verdadera conciencia en el gobierno en esas cifras que están brindando. Pero cuando uno sabe sumar y restar, se da cuenta que de repente nos quieren dar a todos con el dedo. Más allá de todas esas cosas que ocurren desgraciadamente en este país, yo quiero hacer una reflexión a la ciudadanía. Yo los quiero para largo tiempo. A mí me beneficia como organización, nos beneficia como gremio el número de fallecidos, de alguna manera, porque perdemos por otras áreas.
pero nosotros preferimos y decidimos mejor por la vida. Pero la única manera en que las personas pueden contribuir a detener este virus es yéndose a vacunarse, es buscando los centros de vacunación, guardando el distanciamiento social. Y yo quiero hacer una reflexión con los políticos. En realidad a los políticos no les importa los ciudadanos, porque si les importaran, pasaría lo que dijo el doctor Andino en su cierre de esta presentación, de que protegerían a sus ciudadanos. Deberían de darles mascarillas. La campaña política debería de estar enfocada en regalar gel desinfectante, en movilizar a los votantes a los centros de vacunación antes de las elecciones para que el día de las elecciones todos estén vacunados. Pero eso no pasa en este país. Aquí todavía la política deja muchísimo que desear y hacen concentraciones, y he visto concentraciones donde ni siquiera usa mascarilla. Y algo importante, si usted no se vacuna, si usted no guarda las medidas de bioseguridad, lo vamos a tener como cliente, desgraciadamente, en la funeraria del país. Y esa es la parte que nosotros de repente no compartimos. Nosotros queremos que las personas vivan una vida plena y productiva en este país. Pero tenemos que cambiar nuestros hábitos y tenemos que cambiar nuestras costumbres, dejarnos de llevar por la emoción y buscar verdaderamente medidas sustanciales para parar la pandemia y mejorar nuestras condiciones de vida en el país. Muchas gracias por la invitación. Yo reitero el llamado a la población para asistir a los centros de vacunación y sobre todo a cuidarse y guardar el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Gracias por la invitación. Cualquier día podemos compartir con ustedes nuevamente. Por supuesto, y ha sido un honor también, licenciado Jesús Morán, que nos ha acompañado el secretario de la Asociación de Funerarias en el país. Cerramos con la viróloga, la doctora Wendy Murillo. Doctora, se lo dije a nuestros invitados, igual que es primera vez que estamos conversando con ellos, igual con usted, ha sido un altísimo honor tenerla acá en este. Gracias, muchas gracias por la invitación. Ya tenía pendiente yo esa visita aquí sí. Y en aras del tiempo voy a retomar las palabras del licenciado Morán, que bueno que él no las dijo en su cierre. Debemos de tener conciencia comunitaria. Me encantó mucho la frase que él dijo. Conciencia comunitaria. Me cuido yo y lo protejo a usted. Se cuida a usted, me protege a mí. Ese debe ser el mensaje primordial que nos debe unir en este tiempo. Yo creo que todos queremos regresar a la normalidad. Todos queremos ir a un proceso electoral alegre, ¿verdad? Que no nos vaya a dejar ningún conflicto. Todos queremos ir a Navidad, celebrar un año nuevo en familia. Pero eso significa que debemos seguir con las medidas de bioseguridad, fomentando la vacunación. Ya escucharon ustedes las estadísticas, muchas de las personas que se mueren son nuestros adultos mayores, los familiares responsables deben de llevar a ellos y todavía no podemos dar el grito de victoria contra este virus. Estos últimos meses del año tenemos que seguirnos cuidando. Doctora, gracias. Usted dirige el proceso de vacunación de que se experimentó con esta tercera dosis. Así es. Imagínese, y teniendo también a otro científico, entre otros, por supuesto, yo sé, Marco Tulio Medina. Así es. Estuvo ahí, y bueno, y tanta gente. Usted estudió en Suecia, me estaba diciendo. ¿Por qué periodo estuvo en Suecia? Yo estuve sacando mi doctorado en el Instituto Karolinska del 2006 y me gradué en el 2012. 6 años. 6 años. 6 años. Bueno, le felicitamos y le agradecemos. Nos sentimos, como le hemos dicho también al doctor Marco Tulio Medina, orgullosos de gente como usted. Gracias, gracias. Orgullosos. La felicitamos y que siempre esa capacidad, ese talento lo ponga al servicio del país, como lo está haciendo. Así es, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. La doctora Wendy Murillo es investigadora de virología y nos ha hecho el honor de acompañarnos, igual el licenciado Jesús Morán, los doctores Alcides Martínez y Henry Andino, que han estado con nosotros. A la fecha, en el país se han aplicado, de acuerdo a los datos del mismo gobierno, que como decía don Jesús, puede ser que sí, puede ser que no, pero oficialmente 6.3 millones de dosis de vacuna, 3.8 millones como primera dosis y 2.4 millones como una segunda dosis. El gobierno ha hecho lo propio, traer la vacuna. Tenemos muchísimas vacunas disponibles
en más de 1 millón, es decir, en más de 1.100 centros de salud y en muchos puntos de vacunación habilitados alrededor del país. La población debe entonces entender que la reactivación económica pasa por buscar esa normalidad y se consigue con la vacunación. Mientras toda la población no esté vacunada o no esté en el proceso, no podemos retornar a esa normalidad. A pesar de escuchar a nuestros expertos y conocer que los casos positivos y muertes por COVID-19 han disminuido, el llamado a la población es constante: mantener las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia en lo más mínimo. Este mortal virus aún continúa con nosotros. Hay que vacunarse, vacúnese, vacúnese, vacúnese y siga las medidas de bioseguridad. Alejandra Rivera, Isis Medina, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana de nuestra parte. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.